Los gemelos solo lloraban hasta que conocieron a la mucama y la verdad es, los gemelos de apenas 4 años no paraban de llorar desde hacía 6 meses. Santiago y Sebastián Morales vivían en una constante crisis de lágrimas que había convertido la elegante mansión de Polanco en un infierno sonoro. Ninguna niñera duraba más de una semana. Los pediatras más caros de Ciudad de México se declaraban impotentes ante el llanto incesante de los pequeños. Pero cuando Esperanza Jiménez, una humilde mucama de 32 años, cruzó el umbral de aquella casa, algo mágico estaba a punto de suceder que cambiaría para siempre el destino de esa familia destrozada. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión de la familia Morales se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de Polanco, con sus 3 pisos de cantera rosa, jardines perfectamente diseñados y una fachada que gritaba éxito empresarial. Pero detrás de esos muros elegantes, el empresario Roberto Morales, de 38 años, vivía su peor pesadilla. Dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el país, Roberto había construido un imperio desde la nada, trabajando 18 horas diarias durante los últimos 15 años. Su fortuna le permitía cualquier lujo, cualquier capricho, cualquier solución que el dinero pudiera comprar. Sin embargo, había algo que ni todos sus millones podían resolver: el llanto constante de sus hijos gemelos. Santiago y Sebastián habían nacido como el regalo más esperado de su matrimonio con Claudia, una mujer hermosa y dedicada que había renunciado a su carrera como arquitecta para dedicarse completamente a la maternidad. Durante los primeros 3 años y medio, los gemelos fueron niños normales, alegres, traviesos como cualquier par de hermanos. Claudia los había criado con amor infinito, cantándoles cada noche, leyéndoles cuentos, inventando juegos en el jardín de la casa. Roberto, aunque ausente por el trabajo, siempre llegaba a tiempo para el baño nocturno y las historias antes de dormir. Era una familia perfecta, o al menos así parecía desde fuera. Todo cambió una tarde de octubre cuando Claudia salió a recoger a los gemelos del preescolar. Un camión de carga que se saltó un alto impactó directamente el lado del conductor del auto donde viajaba. La muerte fue instantánea, según dictaminaron los médicos forenses. Santiago y Sebastián, que iban en sus sillas del asiento trasero, sobrevivieron físicamente sin un rasguño, protegidos por los sistemas de seguridad más modernos que el dinero podía comprar. Pero emocionalmente, algo se rompió en sus pequeños corazones aquel día, y desde entonces su única forma de expresión era el llanto desconsolado. Roberto contrató a las mejores niñeras de la ciudad. Mujeres con títulos universitarios en educación infantil, especialistas en psicología, cuidadoras con décadas de experiencia. Todas llegaban con referencias impecables y la confianza de poder manejar cualquier situación. Todas se marchaban derrotadas después de unos días, incapaces de soportar el llanto constante que parecía no tener fin ni explicación. Los gemelos no hablaban, no jugaban, no comían adecuadamente, solo lloraban día y noche, como si el alma se les estuviera escapando gota a gota a través de sus lágrimas. Los especialistas médicos desfilaron por la casa como en una procesión sin fin. Pediatras, neurólogos, psiquiatras infantiles, terapeutas del duelo. Todos coincidían en el diagnóstico: trauma severo por pérdida parental. Todos recetaban diferentes tratamientos: terapia de juego, medicamentos suaves, técnicas de relajación, cambios de ambiente. Nada funcionaba. Santiago y Sebastián seguían llorando como si fuera lo único que supieran hacer,
como si las lágrimas fueran su único idioma. Roberto se estaba desmoronando. Su imperio empresarial comenzaba a tambalearse porque no podía concentrarse en nada que no fuera el sufrimiento de sus hijos. Había perdido 20 kilos en 6 meses, dormía apenas 2 horas por noche y su cabello había comenzado a encanecer prematuramente. Veía a sus pequeños consumirse día tras día, rechazando la comida, perdiendo peso, con ojeras profundas que no correspondían a niños de su edad. El médico familiar le había advertido que si no se encontraba pronto una solución, los gemelos podrían entrar en un estado de desnutrición peligrosa. Fue doña Carmen, su secretaria de toda la vida, quien le sugirió probar con una mucama diferente. «Señor Roberto», le dijo una mañana mientras él revisaba por enésima vez los currículos de nuevas niñeras, «tal vez lo que los niños necesitan no es otra especialista, sino alguien que simplemente los cuide con amor, como lo haría cualquier madre mexicana. Conozco a una muchacha que tiene experiencia con niños difíciles. Se llama Esperanza Jiménez, tiene 32 años y crió sola a sus 3 hermanos menores cuando perdió a sus padres siendo muy joven. Roberto estaba tan desesperado que habría intentado cualquier cosa. «Que venga mañana mismo», respondió sin siquiera preguntar sobre referencias o experiencia formal. Esa noche, mientras escuchaba el llanto incesante de Santiago y Sebastián desde su habitación, se preguntó si alguna vez volvería a conocer la paz. Esperanza Jiménez llegó a la casa de los Morales una mañana de noviembre, cargando una maleta pequeña de ropa y una bolsa de lona con algunos objetos personales. Había crecido en Nezahualcóyotl, en una casa de 2 cuartos, donde aprendió desde los 14 años lo que significaba cuidar niños traumatizados. Cuando sus padres murieron en un accidente industrial, ella se hizo cargo de sus hermanos de 8, 6 y 4 años, trabajando de día como empleada doméstica y estudiando la secundaria por las noches. Los había criado con amor, paciencia infinita y los pocos recursos que podía reunir mes tras mes. A los 32 años, Esperanza había trabajado en una docena de casas diferentes, siempre como empleada doméstica, pero había desarrollado una reputación especial entre las familias del rumbo. Tenía un don natural para conectar con niños problemáticos. Los niños autistas se calmaban en su presencia. Los pequeños con problemas de conducta obedecían sus indicaciones suaves. Los bebés inquietos dormían en sus brazos. No tenía títulos universitarios ni certificaciones oficiales, pero poseía algo que ninguna escuela puede enseñar, una intuición maternal que parecía leer las necesidades más profundas de los pequeños. Físicamente, Esperanza era una mujer sencilla pero hermosa, con facciones indígenas suaves, cabello negro siempre recogido en una trenza, y manos trabajadoras que siempre estaban en movimiento. Su presencia irradiaba una serenidad particular, como si llevara consigo la sabiduría de generaciones de mujeres que habían criado hijos en circunstancias difíciles. Vestía siempre con ropa limpia pero modesta, y llevaba al cuello una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre. Cuando Roberto la recibió en su oficina aquel primer día, quedó impresionado no por su apariencia, sino por la forma en que escuchó la descripción del problema. Mientras él explicaba la situación de los gemelos, Esperanza no tomaba notas ni hacía preguntas técnicas como las anteriores candidatas. Simplemente escuchaba con atención total, asintiendo ocasionalmente, y cuando él terminó de hablar, su única pregunta fue: «¿Puedo conocer a los niños?» «Están en su cuarto», Roberto respondió, «pero debo advertirle que están llorando. Llevan así desde las 5 de la mañana». Esperanza sonrió suavemente. «Está bien, señor Roberto.
Los niños lloran cuando necesitan algo que no pueden pedir con palabras. Solo necesito averiguar qué es. Subieron al segundo piso, donde se escuchaba claramente el llanto desgarrador proveniente del cuarto de los gemelos. Roberto abrió la puerta con la expresión cansada de quien había repetido esa escena demasiadas veces. Santiago y Sebastián estaban sentados en sus camas individuales, con los rostros rojos e hinchados de tanto llorar, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en un movimiento que partía el corazón. Esperanza entró al cuarto sin prisa, sin hacer ruido innecesario. No se dirigió inmediatamente a los niños, sino que se puso a observar el espacio. Era un cuarto perfectamente organizado, lleno de juguetes caros, libros educativos y todo lo que el dinero podía comprar. Pero algo le llamó la atención. No había rastros de presencia femenina. No había fotografías de la madre. No había objetos personales que conservaran su recuerdo. No había nada que indicara que una mujer había vivido y amado en esa casa. Sin decir palabra, Esperanza se acercó lentamente a Santiago, el más cercano. No trató de cargarlo inmediatamente ni de detener su llanto con palabras. Simplemente se sentó en el piso junto a su cama y comenzó a tararear una canción de cuna tradicional mexicana, la misma que su madre le cantaba a ella y que ella había cantado a sus hermanos pequeños durante años. Era una melodía suave, repetitiva, que hablaba de la luna que cuida a los niños mientras duermen y de las estrellas que son los ojos de los ángeles guardianes. Algo extraordinario comenzó a suceder. El llanto de Santiago se hizo menos intenso, aunque no se detuvo completamente. Por primera vez en meses, su ritmo de respiración comenzó a normalizarse. Sebastián, desde su cama, también pareció responder a la melodía, girando la cabeza hacia Esperanza con curiosidad. Roberto observaba desde la puerta conteniendo la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. En sus brazos tenía la misma canción que Claudia solía cantarles a los gemelos, pero cuando él había intentado hacerlo después de la tragedia, los niños solo lloraban más fuerte, como si su voz les recordara todo lo que habían perdido. Esperanza siguió cantando durante casi una hora, sin moverse de su lugar en el piso, sin intentar forzar ninguna interacción. Gradualmente, el llanto de los gemelos se fue apagando hasta convertirse en sollozos intermitentes, luego en respiración agitada, y finalmente en un silencio que Roberto no había escuchado en su casa durante 6 meses. Cuando Santiago finalmente se quedó dormido, Esperanza se acercó silenciosamente a Sebastián, quien la observaba con ojos enormes, llenos de lágrimas secas. Sin prisa, sin presión, extendió su mano hacia él. El niño la miró durante largos minutos y luego, muy lentamente, puso su manita pequeña en la de ella. ¿Cómo lo hizo?, Roberto susurró cuando salieron del cuarto una hora después. Esperanza lo miró con seriedad. No hice nada especial, señor Roberto, solo les canté la canción que su mamá solía cantarles. Los niños reconocieron el amor en la melodía, aunque viniera de una voz diferente. ¿Cómo supo que Claudia les cantaba esa canción?, Roberto preguntó asombrado, porque todas las madres mexicanas cantamos las mismas canciones de cuna, señor. Es como si nos las transmitieran en la sangre. Su esposa y yo probablemente aprendimos esa canción de nuestras propias madres, que la aprendieron de las suyas. Es música que lleva amor de generación en generación. Esa primera noche, por primera vez en 6 meses, Santiago y Sebastián durmieron toda la noche sin despertarse llorando. Roberto se despertó a las 5 de la mañana en pánico, esperando escuchar el llanto habitual, pero la casa estaba en silencio. Corrió al cuarto de los gemelos y los encontró durmiendo tranquilamente, con respiración pausada y expresiones serenas que no había visto desde antes del accidente.
Esperanza había pasado la noche en una silla entre las dos camas, velando el sueño de los niños como había hecho con sus hermanos pequeños tantos años atrás. Cuando Roberto la encontró allí, completamente despierta, después de una noche sin dormir, le preguntó por qué no había ido a su cuarto. «Los primeros días son importantes», respondió simplemente. «Necesitan saber que no los voy a abandonar cuando cierren los ojos». A partir de ese día, la vida en la casa Morales comenzó a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Esperanza estableció rutinas completamente diferentes a las que habían intentado las niñeras anteriores. No trataba a Santiago y Sebastián como pacientes que necesitaban ser curados, sino como niños que necesitaban ser amados. Les hablaba en español sencillo y cariñoso, usando las mismas expresiones que usaría con cualquier niño mexicano. Mis niños, corazoncitos, mis pequeños guerreros. Durante las comidas no los forzaba a comer, pero se sentaba con ellos y comía lo mismo que ellos, contándoles historias simples sobre su propia infancia. Les hablaba de sus hermanos, de los juegos que inventaban cuando no tenían juguetes caros, de cómo su madre les enseñaba a encontrar figuras en las nubes. Gradualmente, los gemelos comenzaron a mostrar interés en la comida, especialmente cuando Esperanza preparaba platillos mexicanos tradicionales que olían como a hogar. Las noches se convirtieron en momentos especiales. Esperanza había traído consigo un rebozo que había pertenecido a su madre, y cada noche arropaba a los gemelos con él mientras les cantaba las mismas canciones de cuna. El rebozo tenía un aroma particular, una mezcla de lavanda y copal que los niños comenzaron a asociar con seguridad y amor maternal. Cuando ella se alejaba del cuarto después de asegurar que estuvieran dormidos, Santiago y Sebastián sostenían pedacitos del rebozo entre sus deditos, como si fuera un amuleto protector. Roberto observaba esta transformación con una mezcla de asombro y dolor. Por un lado, estaba infinitamente agradecido de ver a sus hijos comenzar a sanar. Por otro, le dolía reconocer que una mujer a quien pagaba por sus servicios estaba logrando lo que él, con todo su amor paternal, no había conseguido. Una noche, después de una semana de trabajo de Esperanza, se atrevió a preguntarle directamente: «¿Por qué usted sí puede calmarlos cuando yo no puedo?» Esperanza lo miró con comprensión maternal. «Señor Roberto, usted es el papá y ellos lo aman muchísimo, pero cuando usted los mira ve el dolor de haber perdido a su esposa. Cuando yo los miro, veo dos niñitos que necesitan que alguien les enseñe que está bien volver a confiar en el amor. Usted carga el mismo dolor que ellos. Yo puedo cargar su dolor por un ratito para que ellos puedan descansar». Esas palabras tocaron algo profundo en Roberto. Se dio cuenta de que durante 6 meses había estado tan consumido por su propio duelo que no había podido ser la fuente de fortaleza que sus hijos necesitaban. Esperanza, que no había conocido a Claudia, podía amar a los gemelos sin la carga del dolor por la pérdida. Al cabo de 2 semanas, Santiago pronunció su primera palabra desde el accidente. Esperanza estaba doblando ropa en el cuarto cuando él se acercó y simplemente dijo: «Agua». Ella se volteó como si hubiera escuchado la voz de un ángel. «¿Tienes sed, corazoncito?». Él asintió. «Vamos por agua». Cuando llegaron a la cocina, Sebastián los siguió, y por primera vez en meses los 3 se sentaron juntos a beber agua y comer galletas, con los gemelos haciendo preguntas simples y Esperanza respondiendo con paciencia infinita. Las palabras regresaron gradualmente como flores que brotan después de una sequía. Primero fueron necesidades básicas: hambre, sed, sueño. Luego vinieron palabras de afecto: «Esperanza bonita, me gusta, más, por favor».
Roberto lloraba de emoción cada vez que escuchaba a sus hijos recuperar el lenguaje, pero también se daba cuenta de que las primeras palabras cariñosas no habían sido para él, sino para la mujer que los estaba curando día a día. Un mes después de la llegada de Esperanza, Roberto recibió una llamada que cambiaría todo. Era del colegio donde habían estado inscritos Santiago y Sebastián antes del accidente. «Señor Morales», le dijeron, «hemos escuchado que sus hijos están mejor. ¿Les interesaría reintegrarlos gradualmente a las actividades escolares?» Durante 6 meses, Roberto había asumido que sus hijos nunca podrían volver a una vida normal. Ahora, de repente, esa posibilidad estaba de vuelta sobre la mesa. Cuando le comentó la propuesta a Esperanza, ella sonrió con una alegría genuina. «Claro que están listos, señor Roberto. Estos niños son muy inteligentes. Solo necesitaban tiempo para sanar por dentro antes de poder aprender por fuera otra vez». Pero luego su expresión se volvió preocupada. «¿Qué va a pasar conmigo cuando ellos regresen al colegio?» Roberto se dio cuenta de que no había pensado en eso. Durante un mes, Esperanza había sido el centro de la vida de los gemelos. Ella los despertaba, los bañaba, les daba de comer, jugaba con ellos, los educaba a su manera y los dormía. ¿Qué sucedería cuando ya no la necesitaran las 24 horas del día? «No se preocupe por eso», le aseguró, aunque él mismo no estaba seguro de cuál sería la respuesta. «Lo que importa ahora es que Santiago y Sebastián estén bien». La reintegración al preescolar fue gradual y cuidadosa. Al principio, Esperanza los acompañaba hasta la puerta del salón y los recogía durante los recreos para asegurar que se sintieran seguros. Los maestros reportaron que, aunque los gemelos estaban más callados que antes del accidente, participaban en las actividades, jugaban con otros niños y mostraban un progreso académico normal. Pero lo más hermoso sucedía en casa. Santiago y Sebastián habían comenzado a hablar sobre su madre de maneras que Roberto jamás había esperado. Una tarde, mientras Esperanza les preparaba la merienda, Sebastián le preguntó: «Esperanza, ¿tú conociste a nuestra mami?» «No, mi amor, pero estoy segura de que era una mujer muy buena, porque ustedes son niños muy buenos. Ella nos cantaba como tú», Santiago agregó. «Y olía bonito como tú. Ella nos amaba mucho, ¿verdad?» «Muchísimo», Esperanza confirmó. «Y aunque ya no esté aquí, ese amor sigue dentro de ustedes. Por eso pueden amar a más personas ahora». Roberto escuchaba estas conversaciones desde el pasillo, amasado de cómo Esperanza había logrado que sus hijos procesaran la pérdida de manera saludable. En lugar de evitar el tema de su madre, los había ayudado a honrar su memoria mientras se abrían a nuevas formas de amor. 3 meses después de su llegada, Esperanza había transformado no solo a los gemelos, sino a toda la dinámica familiar. La casa que había sido un lugar de tristeza constante se había convertido en un hogar lleno de risas infantiles, conversaciones durante las comidas y rutinas que daban estructura y seguridad a todos sus habitantes. Roberto comenzó a llegar más temprano del trabajo, ansioso por escuchar las historias del día que Esperanza le contaba mientras preparaba la cena. Los gemelos corrían a abrazarlo cuando llegaba. Le mostraban sus dibujos, le contaban sobre sus amigos del colegio. Por primera vez desde el accidente, se sentía como un padre activo en lugar de un hombre derrotado por las circunstancias. Pero también comenzó a notar cosas sobre Esperanza que antes no había visto. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando los niños lograban algo nuevo. Cómo cantaba bajito mientras limpiaba la casa, llenando cada rincón con una energía positiva. La manera en que se anticipaba a las necesidades de todos en la familia
Desde el café que Roberto necesitaba por las mañanas hasta las historias específicas que cada gemelo prefería antes de dormir. Una tarde de febrero, 4 meses después de su llegada, Santiago enfermó con fiebre alta. Roberto entró en pánico, recordando todos sus miedos sobre perder a sus hijos, pero Esperanza manejó la situación con la serenidad de una madre experimentada. Preparó té de manzanilla, mantuvo compresas frescas en la frente del niño, lo cargó durante las horas más difíciles de la fiebre y se quedó despierta toda la noche monitoreando su estado. No tiene que quedarse despierta, Roberto le había dicho alrededor de la medianoche. Puedo contratar una enfermera. No es necesario, señor Roberto, respondió Esperanza. Cuando un niño está enfermo, necesita sentir que la persona que lo cuida no lo va a abandonar ni un segundo. Es más importante que cualquier medicina. Esa noche, mientras veía a Esperanza cuidar a Santiago con una dedicación que iba más allá de cualquier obligación laboral, Roberto se dio cuenta de algo que lo sobresaltó. Se estaba enamorando de ella. No solo por su belleza sencilla, sino por la mujer extraordinaria que había resultado ser. Una mujer que había sanado a sus hijos con amor puro, que había devuelto la paz a su hogar, que trataba a su familia como si fuera la suya propia. Al día siguiente, cuando Santiago estaba mejor, Roberto se encontró observando a Esperanza con nuevos ojos. Veía cómo Santiago y Sebastián la buscaban naturalmente cuando necesitaban consuelo, cómo sus rostros se iluminaban cuando ella entraba a cualquier habitación, cómo habían comenzado a llamarla Espe, con el cariño espontáneo de los niños. Se dio cuenta de que ella no era solo una empleada excepcional, sino la madre que sus hijos habían elegido, la mujer que había reconstruido su familia pedazo por pedazo. Pero también reconoció la complejidad de la situación. Esperanza era su empleada, una mujer de clase social diferente, alguien que dependía económicamente de él. Cualquier acercamiento romántico podría malinterpretarse como abuso de poder o podría incomodarla terriblemente. Además, ¿qué pensaría la sociedad sobre un empresario millonario que se enamora de su empleada doméstica? Estas preocupaciones lo mantuvieron despierto durante semanas, observando a Esperanza criar a sus hijos con amor incondicional, viendo cómo florecía en su papel de cuidadora principal, notando pequeños detalles que revelaban su carácter extraordinario. La forma en que enseñaba a los gemelos a ser agradecidos con los empleados de la casa, cómo les inculcaba valores de bondad y respeto hacia todas las personas independientemente de su posición social, la manera en que había convertido la cocina en el corazón cálido del hogar. 5 meses después de su llegada, los gemelos estaban completamente recuperados según todos los estándares médicos. Hablaban con normalidad, jugaban con alegría, habían formado amistades en el colegio y mostraban curiosidad natural por el mundo que los rodeaba. El llanto constante era solo un recuerdo doloroso del pasado. Cualquier observador externo habría dicho que ya no necesitaban cuidados especiales, pero Roberto se daba cuenta de que Esperanza se había vuelto mucho más que una cuidadora temporal. Era la figura materna que sostenía toda la estructura emocional de la familia. Los gemelos la obedecían naturalmente, confiaban en ella completamente y habían construido rutinas y tradiciones alrededor de su presencia. ¿Cómo podría separarlos de ella ahora que estaban sanados? Una tarde, mientras Esperanza ayudaba a Santiago y Sebastián con sus tareas, Roberto se armó de valor para abordar el tema que había estado evitando. Esperanza, ¿podríamos hablar en privado cuando los niños estén dormidos? Esa noche, después de la rutina nocturna habitual, se sentaron en la sala principal de la casa. Esperanza parecía nerviosa, como si intuyera que se avecinaba una conversación importante.
Roberto había ensayado sus palabras durante días, pero cuando llegó el momento, se sintió como un adolescente enfrentando su primer amor. Esperanza, comenzó. Quiero que sepa que lo que ha hecho por mis hijos es un milagro. Los salvó cuando todos los especialistas se habían dado por vencidos. Ella sonrió modestamente. Solo hice lo que cualquier mujer haría por niños que necesitan amor. No, Roberto insistió. Lo que hizo va mucho más allá de cualquier obligación. Usted les devolvió la vida. Señor Roberto, Esperanza respondió cuidadosamente, si está preocupado por mi futuro, ahora que Santiago y Sebastián están mejor, no se preocupe. Entiendo que tal vez ya no necesiten una cuidadora de tiempo completo. Puedo buscar otro trabajo. Ese es exactamente el problema, Roberto dijo, sintiendo que su corazón se aceleraba. Mis hijos la necesitan, yo la necesito, esta familia la necesita. Esperanza lo miró con confusión. No entiendo, señor. Roberto respiró profundamente. Esperanza, durante estos 5 meses, usted no ha sido solo una empleada en esta casa. Ha sido el corazón de nuestra familia. Mis hijos la aman como a una madre y yo... Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Y usted qué, señor Roberto? Yo me he enamorado de usted, confesó finalmente. Me enamoré de la mujer extraordinaria que sanó a mis hijos, que llenó mi casa de amor, que nos enseñó a todos cómo volver a ser una familia. El silencio que siguió fue largo y tenso. Esperanza lo miraba con expresión incrédula, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Señor Roberto, dijo finalmente, yo soy solo una mucama. Usted es un hombre exitoso, educado, rico. Vivimos en mundos completamente diferentes. ¿Acaso eso importa? Roberto preguntó. ¿Importa más que el amor que hemos construido en esta casa? ¿Importa más que el hecho de que usted es la mejor madre que mis hijos podrían tener? Pero la gente va a decir, me importa un comino lo que diga la gente. Lo que me importa es que Santiago y Sebastián sean felices y ellos son felices con usted. Lo que me importa es que yo soy feliz con usted. Esperanza se puso de pie, claramente abrumada. Necesito tiempo para pensar, dijo. Esto es todo muy confuso para mí. Por supuesto, Roberto respondió. Tómese todo el tiempo que necesite. Solo quería que supiera la verdad sobre mis sentimientos. Durante los días siguientes, la dinámica en la casa se volvió ligeramente tensa. Esperanza continuaba con sus rutinas habituales, pero Roberto notaba que evitaba quedarse a solas con él y mantenía conversaciones estrictamente relacionadas con los niños. Santiago y Sebastián, con la sensibilidad característica de los niños, percibieron que algo había cambiado, aunque no podían identificar exactamente qué. Una semana después de la confesión, Esperanza pidió hablar con Roberto nuevamente. Señor Roberto, comenzó, he pensado mucho sobre lo que me dijo. ¿Y? Y me di cuenta de que yo también he desarrollado sentimientos por usted y por esta familia que van más allá de cualquier trabajo. Roberto sintió que su corazón saltaba. Pero, continuó ella, necesito estar segura de que esto no es solo gratitud. Necesito saber que me ama por quien soy, no solo por lo que hice por sus hijos. Esperanza, Roberto dijo, tomando sus manos, me enamoré de la mujer que canta mientras trabaja, que trata a todos con respeto, que tiene una sabiduría natural sobre la vida y el amor. Me enamoré de su fortaleza, de su bondad, de la forma en que ve lo mejor en todas las personas. Sí, estoy agradecido por lo que hizo por Santiago y Sebastián, pero eso no es amor. Esto que siento es amor. Esperanza lo miró a los ojos durante largo tiempo, como si estuviera leyendo la sinceridad en su alma. Entonces sí, dijo finalmente. Sí, acepto construir una vida juntos.
no como patrón y empleada, sino como una pareja que quiere darles a estos niños la familia que merecen. Cuando Santiago y Sebastián se enteraron de que Esperanza se quedaría para siempre, no como empleada sino como su nueva mamá, su reacción fue de pura alegría. ¿Eso quiere decir que ya no tienes que irte a tu casa en las noches?, preguntó Santiago. «Significa que esta es mi casa ahora», respondió Esperanza. «Nuestra casa», Sebastián corrigió con una sonrisa enorme. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa. Santiago y Sebastián fueron los padrinos, orgullosos de entregar a su papá las argollas y de caminar al lado de Esperanza, mientras ella avanzaba hacia el altar improvisado bajo los jacarandas en flor. No hubo una multitud de invitados, solo la familia más cercana y algunos empleados de la empresa que habían sido testigos de la transformación de Roberto durante el último año. El momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando el sacerdote pidió a Santiago y Sebastián que se acercaran para hacer una promesa especial. «Niños», les dijo suavemente, «¿prometen amar a Esperanza como su mamá y ayudarla a cuidar de esta familia?» «¡Sí!», gritaron los gemelos al unísono, provocando risas y lágrimas entre los asistentes. «¿Y tú, Esperanza, prometes amar a Santiago y Sebastián como si fueras la mamá que los trajo al mundo?» «Lo prometo», respondió ella con voz entrecortada, «porque ya los amo como si fueran míos desde el primer día que los conocí». Durante los votos matrimoniales, Roberto habló no solo como esposo, sino como padre. «Esperanza, no solo te estoy tomando como esposa, te estoy pidiendo que seas la madre de mis hijos, la cabeza de nuestro hogar, la mujer que nos guíe con tu sabiduría y tu amor. Prometo respetarte, valorarte y amarte, no solo por ser mi esposa, sino por ser la mujer extraordinaria que salvó a nuestra familia». Esperanza, con lágrimas corriendo por las mejillas, respondió: «Roberto, Santiago, Sebastián, ustedes me dieron algo que pensé que nunca tendría. Una familia. Prometo ser la madre que estos niños merecen, la esposa que tú necesitas, y la mujer que mantendrá este hogar lleno de amor, respeto y valores. Prometo honrar la memoria de Claudia siendo la mejor versión de mí misma para ustedes». La primera noche como familia oficialmente constituida, Esperanza mantuvo sus rituales nocturnos con los gemelos. Pero ahora, Roberto se unió a las historias antes de dormir, creando una nueva tradición familiar. «¿Espe?», preguntó Sebastián mientras ella los arropaba. «Ahora que eres nuestra mamá de verdad, ¿vas a tener un bebé?». Esperanza y Roberto se miraron, sonriendo. «Si Dios quiere, mi amor», respondió ella, «pero ustedes van a ser siempre mis primeros hijos, sin importar cuántos hermanos puedan tener». Los meses siguientes trajeron cambios hermosos a la familia Morales Jiménez. Esperanza, ahora señora de la casa, en lugar de empleada, transformó la dinámica familiar completamente. Insistió en que los gemelos aprendieran a valorar el trabajo de todas las personas que colaboraban en la casa, desde los jardineros hasta las cocineras. Les enseñó a recoger sus juguetes, a agradecer la comida, a tratar con respeto a todos los empleados. Roberto observaba fascinado cómo Esperanza equilibraba su nueva posición social. Nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces, pero tampoco permitió que otros la trataran con condescendencia por su origen. En las juntas sociales, a las que ahora tenía que asistir como esposa de un empresario prominente, se comportaba con una dignidad natural que impresionaba a todos. Algunas mujeres de la alta sociedad intentaron hacer comentarios despectivos sobre sus orígenes, pero Esperanza respondía con una gracia y una inteligencia que las dejaba sin palabras. «No me avergüenzo de haber trabajado como empleada doméstica»,
le dijo una vez a la esposa de un socio comercial de Roberto que había hecho un comentario particularmente hiriente. Aprendí el valor del trabajo honesto, el respeto por el hogar y cómo cuidar a una familia con amor. Estas son habilidades que ninguna universidad puede enseñar y que considero mis mayores fortalezas. En casa, Esperanza implementó tradiciones que mezclaban la sofisticación del nuevo estatus familiar con la calidez de sus raíces mexicanas. Los domingos se convirtieron en días de comida familiar extendida, donde invitaba a sus hermanos y sus familias a compartir con los Morales. Santiago y Sebastián aprendieron a amar a sus nuevos tíos y primos, descubriendo la alegría de formar parte de una familia grande y cariñosa. Roberto, que había crecido en una familia pequeña y algo distante, se maravillaba de la riqueza emocional que Esperanza había traído a sus vidas. Los domingos, su mansión elegante se llenaba de voces, risas, niños corriendo por los jardines y el aroma de comida casera mexicana. ¿No te molesta el ruido?, le preguntó una vez a Esperanza mientras observaban a una docena de niños jugando en la piscina. Roberto, le respondió sonriendo, el ruido de una familia feliz es la música más hermosa del mundo. 8 meses después de la boda, Esperanza confirmó que estaba embarazada. Santiago y Sebastián recibieron la noticia con una emoción que los hizo saltar por toda la casa. «Vamos a ser hermanos mayores», gritaban, corriendo a contarle a todos los empleados de la casa. Esa noche, durante la cena, discutieron seriamente sobre nombres para el bebé y sobre todo lo que le enseñarían cuando naciera. «¿Le vamos a enseñar a hablar?», preguntó Santiago con preocupación. «Los bebés no saben hablar cuando nacen». «Le vamos a cantar las canciones que nos canta Espe», sugirió Sebastián, «y le vamos a contar sobre nuestra primera mamá también, para que sepa que tiene 2 mamás cuidándolo desde el cielo y la tierra». Durante el embarazo, Roberto descubrió aspectos aún más profundos del carácter de Esperanza. La vio manejar las náuseas matutinas sin quejarse, continuar cuidando a los gemelos con la misma dedicación de siempre, y mantener la casa funcionando perfectamente mientras su cuerpo cambiaba. Pero lo que más lo impresionó fue cómo usó su embarazo como una oportunidad de enseñanza para Santiago y Sebastián. Les explicó el proceso del embarazo de manera apropiada para su edad, los involucró en los preparativos para el bebé y los ayudó a procesar cualquier ansiedad que pudieran tener sobre compartir su atención. «El amor no se divide», les decía cuando expresaban preocupaciones. «El amor se multiplica. Cuando nazca su hermanito o hermanita, mi corazón va a crecer para amarlo. Pero eso no significa que voy a amarlos menos a ustedes. Van a seguir siendo mis primeros bebés para siempre». El día que nació Isabela, llamada así en honor tanto a la tradición mexicana como en memoria de Isabela, la primera esposa de Roberto, Santiago y Sebastián estaban esperando en el hospital con una ansiedad emocionada. Cuando finalmente conocieron a su hermana, su reacción fue de amor inmediato y protector. «Es perfecta», susurró Santiago, tocando suavemente la manita del bebé. «Y se parece a Espe», agregó Sebastián con satisfacción. Roberto sostuvo a su hija recién nacida mientras observaba a Esperanza, radiante a pesar del cansancio del parto, dirigir a los gemelos en sus primeras interacciones con la bebé. En ese momento se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Una familia completa y equilibrada, donde cada miembro tenía un lugar especial y único. Los primeros meses de vida de Isabela trajeron desafíos típicos de cualquier familia con un recién nacido, pero también demostraron la fortaleza del núcleo familiar que habían construido. Santiago y Sebastián, ahora de 6 años, se comportaron como hermanos mayores ejemplares,
ayudando con pequeñas tareas relacionadas con el bebé y mostrando una paciencia y cariño que sorprendió a todos los adultos. Una noche, mientras Esperanza amamantaba a Isabela y Roberto leía un cuento a los gemelos, Sebastián hizo una observación que tocó profundamente el corazón de ambos padres. «Papá, ¿te acuerdas cuando solo llorábamos y no podíamos ser felices? Me acuerdo, hijo. Ahora somos la familia más feliz del mundo, ¿verdad?» «Sí, somos muy afortunados. Es porque Espe nos enseñó que estaba bien volver a amar, aunque fuera diferente al amor de nuestra primera mamá», Santiago asintió sabio. «Y ahora Isabela va a crecer sabiendo que puede amar a muchas personas y que muchas personas la van a amar a ella. No va a tener que estar triste como nosotros». Roberto miró a Esperanza, que tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba la sabiduría de los niños. Se dieron cuenta de que habían logrado algo extraordinario, una familia donde el amor no tenía límites ni condiciones. 2 años después del nacimiento de Isabela, cuando Santiago y Sebastián tenían 8 años y habían crecido hasta convertirse en niños seguros, comunicativos y amorosos, la familia recibió una visita inesperada que les recordó el milagro de su transformación. El doctor Márquez, el pediatra que había tratado a los gemelos durante su periodo de llanto constante, pidió una cita con Roberto. «Señor Morales», le dijo durante su visita, «he seguido el caso de sus hijos con gran interés profesional. La transformación que lograron es, médicamente hablando, extraordinaria. Santiago y Sebastián no solo se recuperaron completamente del trauma, sino que se han convertido en niños emocionalmente más saludables que el promedio. Me gustaría pedirle permiso para documentar su caso para mis colegas. Podría ayudar a otras familias en situaciones similares». Roberto consultó con Esperanza, y ambos estuvieron de acuerdo en compartir su historia siempre que se protegiera la privacidad de los niños. El doctor Márquez escribió un artículo que se publicó en una revista médica especializada, describiendo cómo el amor incondicional y la estabilidad emocional proporcionados por una cuidadora dedicada habían logrado lo que meses de terapia profesional no habían conseguido. El artículo atrajo la atención de otros profesionales de la salud mental infantil, y pronto Roberto y Esperanza comenzaron a recibir solicitudes de familias desesperadas que enfrentaban situaciones similares. Decidieron abrir las puertas de su casa una vez al mes para compartir su experiencia con otros padres, siempre con Santiago y Sebastián, presentes para mostrar los resultados positivos de su proceso de sanación. Durante estas reuniones, Esperanza hablaba sobre la importancia de la paciencia, del amor sin condiciones y de crear rutinas que dieran seguridad a los niños traumatizados. «No soy psicóloga ni doctora», les decía a los padres visitantes, «pero soy madre y a veces eso es lo que un niño herido necesita más que cualquier terapia. Alguien que lo ame sin prisa, sin expectativas y sin miedo». Santiago y Sebastián, ahora completamente seguros en su nueva realidad familiar, a menudo participaban en estas sesiones contando sus propias experiencias. Con la franqueza característica de los niños, describían cómo se sentían durante su periodo de llanto constante y qué había marcado la diferencia en su proceso de recuperación. Cuando Espe llegó, contaba Santiago a otros niños que visitaban la casa, no trataba de hacer que paráramos de llorar rápido, solo se sentaba con nosotros y nos cantaba como si fuera normal estar tristes. Eso nos hacía sentir que estaba bien sentir lo que sentíamos. Sebastián agregaba, y nunca nos mintió o nos dijo que todo iba a estar bien de inmediato. Nos dijo que estar tristes era normal, pero que poco a poco íbamos a poder estar felices otra vez también. Estas interacciones
no solo ayudaban a otras familias, sino que también fortalecían la propia conciencia de los gemelos sobre su proceso de sanación. Se daban cuenta de que habían superado algo muy difícil y que ahora podían usar su experiencia para ayudar a otros niños. 5 años después de la llegada de Esperanza a la familia, cuando Santiago y Sebastián cumplieron 10 años, organizaron una celebración especial que llamaron el Día de la Familia Completa. Era su manera de conmemorar el día en que Esperanza había entrado en sus vidas y había comenzado su transformación de una familia rota a una familia sólida y amorosa. Durante la celebración, que se convirtió en una tradición anual, cada miembro de la familia compartía qué era lo que más agradecía sobre su vida familiar. Roberto siempre hablaba sobre cómo Esperanza había salvado no solo a sus hijos, sino a él mismo. Esperanza agradecía haber encontrado la familia que siempre había soñado tener. Santiago y Sebastián, con la elocuencia que habían desarrollado a lo largo de los años, hablaban sobre cómo habían aprendido que el amor puede curarlo todo y que las familias pueden tomar muchas formas diferentes. Isabela, ahora una niña de 5 años vibrante y feliz, participaba a su manera, generalmente declarando que amaba a toda su familia y que quería ser como Esperanza cuando fuera grande. «Quiero cuidar niños tristes y hacer que se sientan mejor», decía con la determinación característica de los niños pequeños. La transformación de la familia Morales Jiménez se había completado de maneras que iban más allá de la sanación inicial de Santiago y Sebastián. Roberto había evolucionado de un empresario obsesivo del trabajo a un padre presente y amoroso que priorizaba el tiempo familiar. Esperanza había crecido de una empleada doméstica trabajadora a la matriarca respetada de una familia prominente, sin perder nunca su humildad ni su conexión con sus valores fundamentales. Los gemelos se habían convertido en niños extraordinariamente empáticos y maduros, con una comprensión de las emociones humanas y una capacidad de conectar con otros que sorprendía a todos los adultos en sus vidas. Sus maestros comentaban constantemente sobre su bondad hacia compañeros que estaban pasando por dificultades, su capacidad de incluir a niños que se sentían excluidos y su tendencia natural a cuidar a otros. Isabela, criada desde el nacimiento en este ambiente de amor incondicional y estabilidad emocional, desarrolló una personalidad segura y cariñosa que reflejaba lo mejor de toda su familia. A los 5 años ya mostraba la misma intuición natural para las emociones de otros que había caracterizado a Esperanza, pero combinada con la confianza que viene de nunca haber dudado del amor de sus padres. Un día, cuando Isabela tenía 6 años y había comenzado el 1er grado, llegó a casa con una historia que demostró cómo los valores familiares se habían transmitido a la siguiente generación. «Mami», le contó a Esperanza durante la merienda, «hoy había una niña nueva en mi clase que estaba llorando porque extrañaba a su mamá. Todos los otros niños se alejaron de ella, pero yo me senté a su lado y le canté la canción que tú me cantas cuando estoy triste». «¿Y qué pasó, mi amor?», preguntó Esperanza, orgullosa, pero no sorprendida. Dejó de llorar y me dijo que yo era muy buena amiga. Le dije que en mi casa aprendí que cuando alguien está triste hay que acompañarlo hasta que se sienta mejor. Santiago, que había estado escuchando, agregó: «Como Espe hizo con nosotros cuando éramos pequeños y llorábamos todo el tiempo». Estos momentos confirmaban que el legado de amor y cuidado que Esperanza había traído a la familia se estaba transmitiendo naturalmente a la siguiente generación. Isabela estaba aprendiendo los mismos valores de empatía, paciencia y amor incondicional que habían sanado a sus hermanos mayores.
10 años después de la llegada de Esperanza, cuando Santiago y Sebastián eran adolescentes de 14 años, la familia enfrentó una prueba inesperada que demostró la solidez de los cimientos que habían construido juntos. Roberto fue diagnosticado con una condición cardíaca que requería cirugía mayor y un período de recuperación prolongado. En lugar de desestabilizar a la familia, la crisis médica los unió aún más. Santiago y Sebastián, ahora jóvenes maduros y responsables, inmediatamente se organizaron para ayudar con las responsabilidades adicionales en casa. Isabela, aunque solo tenía 8 años, mostró una comprensión y una fortaleza emocional notable, cuidando a su padre con cariño, pero sin dramatismo excesivo. Esperanza manejó la situación con la misma serenidad y competencia que había mostrado durante todos los desafíos familiares anteriores. Coordinó el cuidado médico de Roberto, mantuvo las rutinas familiares funcionando sin problemas y proporcionó el apoyo emocional que todos necesitaban durante los momentos de incertidumbre. ¿Tienes miedo, Espe?, le preguntó Sebastián una noche mientras ella organizaba los medicamentos de Roberto. Un poco, respondió honestamente, pero no estoy preocupada. Hemos enfrentado cosas difíciles antes como familia y siempre hemos salido más fuertes. Tu papá va a estar bien y nosotros vamos a cuidarlo hasta que se recupere completamente. La recuperación de Roberto tomó varios meses, durante los cuales la familia demostró la profundidad de sus conexiones emocionales. Los gemelos se turnaban para sentarse con su padre durante sus tardes de descanso, leyéndole noticias de sus actividades escolares o simplemente haciendo compañía. Isabela dibujaba tarjetas de «Mejórate pronto» cada día y las pegaba en las paredes del cuarto de Roberto para alegrarlo. Esperanza nunca perdió su optimismo ni su energía, pero Roberto podía ver el cansancio en sus ojos después de días largos de cuidar a toda la familia. Una noche, cuando ya se sentía significativamente mejor, le dijo: «Esperanza, durante todo este tiempo tú has sido la que ha cuidado de todos nosotros. ¿Quién te cuida a ti?». Ella sonrió con ternura. «Esta familia me cuida. Cada abrazo de los niños, cada sonrisa tuya, cada momento de amor que compartimos juntos, eso es lo que me da fuerza para cuidar de ustedes». Cuando Roberto se recuperó completamente, la familia celebró no solo su regreso a la salud, sino también la confirmación de que habían construido algo duradero y resistente. Los desafíos de la vida no los habían quebrado, los habían fortalecido y unidos aún más. 15 años después de aquella primera mañana, cuando una mucama llamada Esperanza había entrado en la casa de los Morales para calmar el llanto inconsolable de dos gemelos traumatizados, Santiago y Sebastián se preparaban para graduarse de la preparatoria. Habían crecido hasta convertirse en jóvenes extraordinarios, inteligentes, empáticos, seguros de sí mismos y profundamente comprometidos con valores de familia y servicio a otros. Durante la ceremonia de graduación, cuando les pidieron que identificaran a la persona más influyente en sus vidas, ambos gemelos mencionaron a Esperanza. «Mi madre», dijo Santiago en su discurso como representante de la clase, «me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones ni límites. Me enseñó que sanar es posible, que las familias pueden tomar muchas formas y que la persona más importante que puede ser es alguien que ayuda a otros a encontrar su propia felicidad». Sebastián, en su ensayo de admisión universitaria que más tarde fue publicado en la revista de exalumnos de su escuela, escribió: «Cuando tenía 4 años, creí que nunca volvería a ser feliz. Una mujer llamada Esperanza me enseñó que la felicidad no es algo que pierdes o encuentras, sino algo que construyes día a día con las personas que amas».
Ahora quiero estudiar psicología infantil para ayudar a otros niños a construir su propia felicidad, como ella nos ayudó a nosotros. Isabella, ahora una niña de 13 años inteligente y cariñosa, había decidido que quería seguir los pasos de Esperanza en términos de dedicar su vida a cuidar a otros. Quiero ser como mi mamá, le decía a cualquiera que le preguntara sobre sus planes futuros. Quiero ayudar a las familias a encontrar formas de amarse mejor. Roberto, ahora en sus 50, había transformado su enfoque empresarial para incluir responsabilidades sociales que reflejaran los valores que Esperanza había traído a su vida. Su empresa ahora ofrecía programas de apoyo para empleados que enfrentaban crisis familiares, becas educativas para hijos de trabajadores domésticos y colaboraba con organizaciones que proporcionaban servicios de salud mental para familias de bajos recursos. Mi esposa me enseñó que el éxito verdadero no se mide en pesos, sino en las vidas que tocas positivamente, explicaba Roberto durante conferencias empresariales donde compartía su filosofía de liderazgo. Una mujer que llegó a mi casa como empleada doméstica me enseñó más sobre administración, liderazgo y valores humanos que cualquier escuela de negocios. Esperanza, ahora en sus 40, había encontrado su propia voz como defensora de los derechos y la dignidad de las trabajadoras domésticas. Participaba en organizaciones que luchaban por mejores condiciones laborales, salarios justos y respeto social para las mujeres que dedican sus vidas a cuidar los hogares de otras familias. Cada mujer que trabaja cuidando una casa y una familia merece respeto, seguridad social y la oportunidad de crecer, decía en conferencias donde compartía su historia. No somos solo empleadas domésticas, somos las personas que mantenemos funcionando el corazón de la sociedad, las familias. Nuestro trabajo tiene valor, dignidad y merece reconocimiento. Su historia con la familia Morales se había convertido en una inspiración para muchas otras familias y trabajadoras domésticas. Regularmente recibía cartas de mujeres que le contaban cómo su ejemplo las había inspirado a valorar más su propio trabajo, o de familias que habían aprendido a tratar a sus empleadas domésticas con mayor respeto y consideración. En el 20º aniversario de su llegada a la familia Morales, Santiago y Sebastián, ahora jóvenes de 24 años, que habían terminado sus carreras universitarias y comenzado sus propias vidas profesionales, organizaron una celebración especial para honrar a Esperanza. Invitaron a todas las familias que habían sido ayudadas a lo largo de los años por el ejemplo y consejos de sus padres, a los empleados de la empresa de Roberto que habían participado en los programas sociales y a las organizaciones de trabajadoras domésticas donde Esperanza participaba. Hace 20 años, dijo Santiago durante el brindis, 2 niños pequeños lloraban constantemente porque habían perdido la esperanza. Una mujer llamada Esperanza nos enseñó que el amor puede curarlo todo, que las familias pueden sanarse y que cada persona merece una segunda oportunidad para ser feliz. Hoy celebramos no solo a nuestra madre, sino a todas las mujeres que dedican sus vidas a cuidar a otros. Sebastián agregó, Esperanza nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor que das y recibes. Nos enseñó que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas y a quién ayudas en el camino. Nos enseñó que ser familia no tiene nada que ver con la sangre, y todo que ver con el compromiso de amarse incondicionalmente. Isabella, ahora una joven de 18 años que se preparaba para estudiar trabajo social, habló en nombre de toda su generación. Mi mamá me enseñó que cada persona que conoces está luchando alguna batalla que no puedes ver. Me enseñó que la bondad es una elección que haces todos los días y que el poder más grande que tienes es la capacidad de hacer sentir amada a otra persona.
Roberto, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Esperanza mientras hablaba a la multitud. Mi esposa llegó a nuestra casa hace 20 años para limpiar y cocinar, pero lo que realmente hizo fue enseñarnos cómo vivir, cómo amar y cómo ser una familia verdadera. Le debo no solo la salud mental de mis hijos, sino la transformación completa de mi vida. Esperanza, emocionada pero serena como siempre, respondió con palabras que resumían toda su filosofía de vida. Yo no salvé a esta familia. Esta familia me salvó a mí. Santiago y Sebastián me enseñaron que el amor maternal no depende de haber dado a luz, sino de estar dispuesta a dar tu corazón completamente. Roberto me enseñó que el respeto verdadero no tiene nada que ver con el dinero o la posición social. Isabela me enseñó que cada generación puede ser mejor que la anterior si les damos amor y valores sólidos. Pero lo más importante que aprendí, continuó, es que todos tenemos la capacidad de cambiar la vida de alguien más. No necesitas ser rica, educada o poderosa. Solo necesitas estar dispuesta a amar sin condiciones y a ver el valor en cada persona que conoces, cada trabajadora doméstica, cada niñera, cada persona que cuida a otros, tiene el poder de transformar vidas. Nunca subestimen la importancia de lo que hacen. Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir después de la celebración, Isabela hizo una pregunta que demostró cómo los valores familiares habían pasado intactos a la siguiente generación. Mami, cuando yo tenga mi propia familia, ¿cómo voy a saber si estoy siendo una buena madre como tú? Esperanza la abrazó con ternura. Mi amor, si siempre recuerdas que tu trabajo más importante es hacer que las personas que amas se sientan seguras, valoradas y queridas, vas a ser una madre maravillosa. Y si alguna vez dudas, solo pregúntate, ¿estoy actuando con amor o con miedo? El amor siempre te va a guiar hacia la respuesta correcta. Santiago y Sebastián, que habían escuchado la conversación, se unieron al abrazo familiar. Gracias, Espe, dijeron al unísono, usando el apodo cariñoso que habían mantenido durante todos estos años, por enseñarnos que las familias se construyen con amor, no con sangre, y que cualquier historia triste puede tener un final feliz si hay suficiente amor para escribirlo. Roberto observó a su familia abrazada y se dio cuenta de que habían logrado algo extraordinario. Habían creado un legado de amor que se extendería por generaciones. Los gemelos que una vez solo sabían llorar, ahora eran hombres que sabían cómo consolar a otros. La empleada doméstica que había llegado con una maleta pequeña ahora era el corazón de una familia exitosa y amorosa. La niña que había crecido conociendo solo amor incondicional ahora estaba preparada para llevarlo al mundo. La historia de la familia Morales Jiménez se había convertido en prueba viviente de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, sanar cualquier herida y transformar cualquier situación. Santiago y Sebastián habían aprendido que está bien llorar cuando duele, pero que siempre hay esperanza para volver a sonreír. Y todo había comenzado el día en que una mucama llamada Esperanza decidió que dos niños que lloraban merecían todo el amor que ella tenía para dar. ¿Y tú crees que existe una conexión especial entre las personas que están destinadas a sanarse mutuamente? ¿Que el amor verdadero puede transformar incluso las situaciones más desesperantes? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado. Una nueva historia de superación te espera.